El 19 de julio de 2026 se estrenó el capítulo 4 de la tercera temporada de Mushoku Tensei. En este video analizaremos todas las curiosidades, referencias y el contenido omitido de la novela ligera. El anime continúa adaptando el volumen 13 y hay varios detalles muy interesantes que valen la pena comentar, pero sin más preámbulos, ¡comencemos! El capítulo inicia curiosamente, adaptando parte del contenido que fue omitido en la segunda temporada. Elina Lais, Talcan y Giz visitan la tumba de Paul, comparten unos tragos hasta emborracharse y posteriormente abandonan la ciudad. En la novela ligera, este momento solo es mencionado de forma indirecta por Rudio cuando visita por primera vez la tumba de su padre al final de la segunda temporada, por lo que verlo de manera directa es un buen añadido. Del mismo modo, cuando Giz le entrega a Rudio la recompensa por la derrota de la Hidra, la cronología cambia ligeramente respecto a la novela. Originalmente, esto ocurre mucho antes, en concreto cuando el grupo se despide de Rudius antes de que Sylphie descubra lo sucedido con Roxy. Como pequeño contenido omitido, Giz menciona que planea vender las escamas de la Hidra en el reino de Ashura. Este detalle podría parecer insignificante, pero en realidad es de gran importancia, ya que recordemos que estas escamas poseen la capacidad de repeler magia y que fácilmente podría caer en manos de personas no deseadas. En este momento escuchamos el segundo opening de la temporada, Mebuki no Uta, que significa canción del renacer. Es interpretado por Yuiko Wara. Esto es una muestra de que regresó el estilo de la primera temporada en cuanto al tema de apertura. Más adelante, Rudio regresa a su hogar. La novela ligera se toma un momento para hablar sobre Aisha. De toda la familia, ella era quien parecía estar menos afectada por la muerte de Paul. No contemplaba la ventana con la tristeza que reflejaba Lilia, ni sus ojos se llenaban de lágrimas al ver la espada de Paul, como ocurría con Nork. Rudio llegó a la conclusión de que esto probablemente se debe a que Aisha convivió mucho menos tiempo con Paul que Lilia y Nork. Además, el hecho de haber recuperado con vida a su madre mitigaba, en cierta medida, el dolor por la pérdida de su padre. Es un detalle importante porque deja claro que, incluso después de todo lo ocurrido, la muerte de Paul sigue siendo una herida abierta para toda la familia. Rudio contempla su jardín. Cuando comienza a vivir allí es un lugar sin nada destacable, pero ahora gracias a Aisha estaba lleno de vida. La novela ligera destaca la presencia de tres árboles muy particulares, conocidos como perennes, que florecen en primavera, verano y otoño. Fue una petición personal de Aisha al gremio de aventureros, aunque Sanova se encargó de gran parte del trabajo, solo tuvo que costear algunos guardaespaldas. El anime no lo explica, pero la novela también nos cuenta que Aisha y Zenith estaban intentando cultivar arroz. Si recordamos, Rudio probó este alimento por primera vez durante su visita al reino de Shirone, por lo que era algo completamente nuevo para Aisha y ambas estaban experimentando con su cultivo. El anime también nos regala una bonita referencia a Paul cuando Rudio se intenta hacer reír a Lucy, una escena completamente original de la adaptación. Lo mismo ocurre con el breve momento junto a Lilia. En la novela ligera, Rudio se dirige directamente a la habitación de Aisha. La frase que Aisha le dijo a Rudio resulta bastante sospechosa. Conociendo su personalidad, él no descarta que su hermana estuviera pensando en algo pervertido, por lo que incluso se plantea darle alguna clase de educación sexual. Pensaba que no le esperaba un buen futuro si seguía por ese camino, especialmente considerando que Lilia ya la había educado en ese aspecto. Incluso llegó a preguntarse, ¿y si le llenó la cabeza de tonterías? El anime adapta la habitación de Aisha con mucha fidelidad. Podemos ver un pequeño peluche con la apariencia de Rudius. En la novela únicamente se menciona que representa a un mago, pero gracias al anime sabemos que claramente es una referencia a nuestro protagonista. También encontramos distintas plantas, como cactus en macetas, además de un hermoso vestido que probablemente estaba reservado para alguna ocasión especial. Sin embargo, la adaptación omite el típico momento de perversidad de Rudius al notar un cajón repleto de la ropa interior de Aisha, que personalmente agradezco que se cortara.
La planta que estaba criando Aisha era, tal como mencionó Rudius, un Treant. A lo largo de la novela ligera hemos visto muchos de estos monstruos. Un ejemplo que los espectadores del anime recordarán fácilmente es el Treant que mantuvo atrapada a Sarah durante los primeros episodios de la segunda temporada. La razón por la que apareció este monstruo era un completo misterio. Durante todo ese tiempo fue tratado como una planta normal, pero comenzó a moverse justo cuando Rudius regresó del continente de Vegari. Incluso la teoría de que el agua utilizada por Sylphinor provocó el desarrollo de sus tentáculos no era más que una broma de Rudius. Lo más probable es que la semilla simplemente se mezclara accidentalmente con las demás. Después de todo, es bien sabido que los Treants son excelentes imitadores. Aún así, Aisha había logrado domesticarlo bastante bien. En la novela ligera, incluso demuestra un nivel de inteligencia superior al mostrado en el anime, moviéndose por la habitación para recibir directamente la luz del sol e incluso siendo capaz de diferenciar los dedos de Aisha. Rudius en la novela ligera comenta internamente que nunca había oído hablar sobre un Treant domesticado. De hecho, Dilo, la mascota de la familia, había sido entrenado por un profesional en bestias y representaba un peligro aún mayor que aquella planta. Además, el tamaño máximo que alcanzaría el Treant apenas sería el doble del actual, por lo que tampoco suponía una amenaza demasiado grande. Sin embargo, Aisha guarda un as bajo la manga al revelar el santuario dedicado a sus diosas. Rudius en la novela ligera comienza a preocuparse por la reacción del resto de la familia. Lilia probablemente lo entendería, pero estaba casi seguro de que Nor le daría una enorme reprimenda por ser un pervertido. Finalmente, es Roxy quien termina inclinando la balanza para que permitan que el Treant permanezca en la casa, aunque bajo ciertas condiciones. Si llegaba a herir a alguien, sería eliminado. Aisha sería completamente responsable de su entrenamiento y tendría que explicar a todos qué clase de criatura era. Además, jamás podrá acercarse a ningún bebé. Así nació una nueva leyenda dentro de la universidad. El jefe vive junto a un monstruo que él mismo había domesticado. La novela ligera también nos revela que, aunque la familia había disfrutado de 6 meses de tranquilidad, eso no significaba que Rudius había dejado de prepararse para futuros problemas. De hecho, en su sala de estudio conservaba numerosos apuntes e investigaciones sobre el continente de Vegari, especialmente acerca de la hidra y las escamas que dejó tras su muerte. Este tipo de monstruo ya se había extinto desde el cataclismo continental, por lo que sus restos eran extremadamente raros y valiosos. El anime explica muy bien las propiedades de estas escamas, aunque omite un detalle muy importante. A pesar de su capacidad para anular la magia, no podía destruir todo aquello relacionado con ella. Un ejemplo eran los complejos círculos mágicos creados por Cliff, que permanecían intactos. Es precisamente en ese momento cuando Sanova llega a su casa, dando pie a gran parte de la información que hemos visto en el anime. La novela ligera y el anime presentan estos acontecimientos de manera muy distintas. En la adaptación tenemos una escena completamente original donde Rudius y Cliff estudian en la universidad, momento en el que llega Sanova para entregarle el más reciente trabajo de Julie, mientras explica los avances de su investigación. Rudius permanece preocupado por su familia, haciendo que toda la explicación ocurra de forma mucho más dinámica y natural. Personalmente, me encanta la forma en la que el anime decidió presentar esta parte de la historia. Pasamos con Rudius y Roxy discutiendo en un lugar público en la universidad. En la novela ligera, la escena ocurre en un pequeño edificio conocido por los estudiantes como el almacén de educación física, lo que refuerza aún más el tono de doble sentido de la conversación. El anime, en cambio, traslada las escenas al aire libre. Había muchos estudiantes observando la discusión, pero pese a las súplicas de las chicas, nadie se atrevió a intervenir debido al respeto, o más bien el miedo que le tenían a Rudius. Poco después llega Sylphie y Luke. Un detalle curioso que menciona la novela ligera es que varios estudiantes comentan que Sylphie se ve mucho más linda que antes. Es un cambio que el anime nunca menciona de forma explícita, sino que simplemente lo transmite mediante las ligeras modificaciones en su diseño. Además, el anime nos regala otra referencia a la primera temporada, mostrando a Roxy haciendo exactamente la misma pose que realizó en el episodio 1. En la novela ligera, Roxy explica con mayor claridad por qué al principio se negaba a enseñarle magia de nivel real a Rudius. Ella sabe que tanto Rudius como Sylphie poseen un talento natural extraordinario, por lo que probablemente aprenderían esa magia en muy poco tiempo, mientras que ella le costó años dominarla. Aprovechando la oportunidad,
Project también reprende a Rudeus por la enorme admiración que siente hacia ella. Se describe a sí misma como una maestra mezquina, alguien que incluso se molesta cuando sus alumnos la superan. Sin embargo, Rudeus responde, como era de esperarse, que para él ella es perfecta tal y como es. La pequeña clase de Roxy está prácticamente perfectamente bien adaptado, sin omitir ningún detalle realmente importante. Es más, el estudio aprovecha este momento para hacer una hermosa referencia a la última clase que compartieron Rudeus y Roxy en el episodio 2 de la primera temporada. Los mismos planos, los mismos movimientos e incluso una paleta de colores muy similares, convirtiendo la escena en un momento realmente conmovedor. Y así es como Rudeus finalmente se convierte en un mago de agua de nivel rey. Durante el camino de regreso, Rudeus reflexiona un detalle interesante: las reservas de mana de Sylphie eran incluso mayores a las de Roxy, quien de por sí poseía una cantidad impresionante. Con ambas a su lado, ahora siente que es su responsabilidad protegerlas, manteniéndose alerta ante la posibilidad de que cualquier monstruo pueda atacarlas. La última conversación del episodio es simplemente hermosa, aunque la novela ligera le da un enfoque algo diferente. Sylphie recuerda todo lo que vio desde el momento en que fue teletransportada y conoció a Ariel. Gracias a que Rudeus le enseñó magia cuando eran niños, pudo defenderse, sobrevivir a innumerables adversidades, encontrar un lugar a su lado. En otras palabras, siente que le debe la vida. Por su parte, Rudeus llega a la conclusión de que todo fue posible gracias a Roxy. Si ella nunca lo hubiera sacado de su casa, su vida habría tomado un rumbo completamente distinto. Aún así, admite que quizá, solo quizá, el destino habría hecho que conociera a Sylphie de todas formas, y tras reencontrarse con ella, terminaría enamorándose igualmente. El capítulo concluye con su título, Mago de Agua nivel Rey. Y con esto llegamos al final de mi análisis del capítulo 4 de la tercera temporada de Mushoku Tensei. En términos generales, fue un episodio que me gustó bastante. Puede que por ahora no se haya mostrado nada realmente impactante, pero sí nos regaló momentos muy emotivos, como la escena final con Roxy enseñándoles magia a Rudeus y Sylphie, además de situaciones muy divertidas, como todo lo relacionado con Aisha y la nueva mascota de la familia. En cuanto al contenido omitido, aunque hubo varios detalles que valieron la pena mencionar, creo que el anime sigue haciendo un gran trabajo con la adaptación. Ha sabido reorganizar los acontecimientos y aprovechar el tiempo disponible para incluir la mayor cantidad de información posible. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis análisis y todo el contenido relacionado con Mushoku Tensei. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué parte del contenido omitido les hubiera gustado ver adaptado? ¿Qué les pareció este capítulo? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.